Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por conectarse al Ateneo de Lezica. Hoy el orador es el invitado especial que es Eduardo Epstein y va a hablar sobre la inteligencia artificial en medicina. Así que bueno, muchas gracias Eduardo. Cuando querés podés arrancar. Bueno, hola a todos. Bueno, yo tenía en realidad la clase original era telemedicina e inteligencia artificial. De telemedicina no voy a hablar, simplemente voy a decir que todo lo que se les ocurra que puede pasar, ya la tecnología está disponible. Y hablando, utilizando un término que recién usó Gaby de Star Trek, que era el tricorder, que era el aparatito ese que podía hacer diagnóstico de cualquier cosa. Hay una frase que se está usando que es la tricorderización de los sensores, ¿no? Sensores para cualquier cosa, sensores en el teléfono, sensores en los relojes, sensores implantables, sensores transdérmicos. Y esa es la epistemología del sensor. El sensor va a transformar la medicina que hacemos, va a reducir la necesidad de interrogar, de pedir estudios. eh, Estudios que hoy hacemos como la presorometría van a pasar a ser, digamos, van a estar en los museos, los aparatos, como si fueran una cosa primitiva. eh, y todo lo que ocurre dentro de la institución se va a poder hacer mucho más fuera de la institución. Entrevistas con representación holográfica, los médicos presentes en el lugar de la teleconsulta a través de representaciones holográficas, kioscos de salud en las esquinas en donde una persona se pueda meter y se pueden hacer montones de análisis y de imágenes y salir con un diagnóstico o con conductas. Análisis de laboratorio que se pueden hacer con el teléfono. Yo, de hecho, ya lo vi esto en Israel hace unos años atrás. Una gotita de sangre, uno la ponía en un iPhone, lo vi funcionando con una cintita que uno ponía la gotita, ponía dentro del teléfono, el teléfono vomitaba todos los parámetros de laboratorio de esa cintita. Eh, digamos, hoy ya existe la posibilidad de hacer diagnósticos de retinopatía con aplicaciones telefónicas, diagnósticos por imágenes, obviamente, mamografías, radiografías, resonancias, tomografías, lo que se les ocurra. Anatomía patológica a distancia, lesiones dermatológicas a distancia. Y pronto también a empezar a haber intervenciones quirúrgicas a distancias, monitorizadas a distancias, con robots que estén funcionando en el lugar y finalmente robots antropomorfos que van a hacer cualquier cosa. Eso, toda esa cosa que yo les dije que parece de película, la tecnología para todo eso ya existe, no es que hay que inventarla, ya existe y el tema va a ser la velocidad a la cual eso llegue, la adopción a la que todas las instituciones, organismos, países y la sociedad adopte esas nuevas tecnologías y obviamente los costos a los cuales eso pueda llegar. Ahí cierro el tema telemedicina. Por supuesto que detrás de telemedicina está el tema al que sí me quiero ocupar hoy, que es el tema de la inteligencia artificial. No solamente desde el punto de vista médico, sino que para nosotros los médicos tratemos de entender un poco más en profundidad, por lo menos para mí que hice este esfuerzo de tratar de entender exactamente algunas capas, digamos, recién siento que estoy mordiendo apenas la superficie, no la profundidad, pero bueno, por lo menos para entender un poco mejor. Y la introducción sería que estamos frente a una revolución tecnológica más grande probablemente de la historia humana. Las revoluciones tecnológicas más importantes de los últimos 300, 400 años han sido a fines del siglo XVIII, la máquina de vapor, que básicamente trajo el ferrocarril y que se desarrolló en Gran Bretaña, pero que tardó 100 años en expandirse a lo largo del mundo. 100 años. Tuvo un desarrollo muy lento y se utilizó en la producción, en los viajes, en el transporte, etcétera. La segunda revolución más importante de los últimos años es la electricidad y el uso del petróleo a fines del siglo XIX. Tardó 60 años en que todas las ciudades del mundo, o muchas de las ciudades del mundo, estuvieran iluminadas. 60 años hasta que la luz llegó a todo el mundo. La última o anteúltima revolución fue la revolución digital que empezó en la década del 60, el siglo pasado, que muchos de nosotros la vimos empezar, y que se desarrolló hasta el año 2000. 40 años de desarrollo. Yo tuve mi PC en el año 92-93. Y ahora estamos en la última revolución, que es de la inteligencia artificial, que algunos dicen que empezó en el 2000. Yo creo que por ahí tiene menos de 15 años y que en los últimos 4 o 5 años se está acelerando de una manera brutal.
Y el problema de la velocidad a la que estas revoluciones tecnológicas imponen es que cada revolución tecnológica cambia la forma en la que se producen los bienes y servicios, con lo cual cambia las formas de producción, cambia la empleabilidad de las personas, cambia la forma en que se hacen las cosas, cambia la forma en que los recursos humanos son necesarios y, por supuesto cambia la forma en que hay que educar a esos recursos y cambia la economía subyacente. Yo pasé hoy un papel que es un papel de Citrini, que es un seudónimo que se hizo viral en Twitter en febrero o marzo de este año y que habla de un mundo futuro 2028 en donde que la gran crisis que va a haber es la crisis del modelo económico americano porque los que estamos amenazados son lo que ellos llaman los white collars, que son todos los empleados de cuello blanco, que somos nosotros, formados en universidades, entrenados, en Estados Unidos particularmente financiada su educación por los bancos, financiadas las compras de sus casas, financiadas la compra de sus autos, financiadas sus vacaciones, todo financiado porque saben que una vez que tenga su título va a producir dinero el resto de su vida y es bueno y buen negocio financiar. Esa gente es la que está perdiendo su trabajo ahora. Y esa gente representa el 30% del consumo americano. Con lo cual hay una ruptura que al ocurrir tan rápido va a ser muy difícil de equilibrar. Para hablar de la inteligencia artificial, primero tenemos que hablar de la inteligencia. Y la inteligencia es la capacidad de procesar información, aprender de la experiencia y adaptarse a nuevos entornos. Un concepto importante de la inteligencia es el aprendizaje general. Alguien inteligente puede exportar su patrón de conocimientos de un área a otra área. Yo aprendo a manejar y en función de eso puedo exportar ese conocimiento a otra cosa. Aprendo a cocinar y puedo exportar mi conocimiento a un laboratorio farmacéutico. Aprendo a hacer un checklist para arrancar un avión y puedo expandir ese conocimiento de procedimientos a una industria que no tenga nada que ver. Ese, esa posibilidad no de memorizar respuestas, sino de aprender patrones, es un signo de inteligencia. La otra es la optimización. El mundo siempre tiene recursos limitados y buscar la eficiencia, encontrar la eficiencia, es inteligencia. Y finalmente la posibilidad de predecir a partir de conceptualizaciones presentes y la identificación de patrones actuales que yo pueda decir qué va a ocurrir en el futuro. Eh, es un conjunto de habilidades interconectadas, no es una sola cosa. No hay un número que la pueda definir, que la pueda simplificar. La inteligencia fluida es lo que conocemos como IQ, ¿no? La capacidad para hacer tests tradicionales de inteligencia, pensamiento abstracto, velocidad, capacidad para resolver problemas lógicos matemáticos. Pero está la inteligencia emocional, que es la capacidad de empatizar, cómo nos relacionamos con terceros, cómo controlamos nuestros impulsos. Esa es la inteligencia emocional. La inteligencia práctica, la que tiene un plomero cuando viene a casa o un mecánico cuando arregla nuestro auto, cómo resuelve en el mundo físico real, a través de sus habilidades y sus ideas, resuelve problemas nuevos, que muchas veces a mí me maravilla como un tipo que viene a mi casa y arregla algo que a mí no se me hubiera ocurrido cómo arreglar. No es una cifra única, ¿sí? Ahora, si vamos al concepto de inteligencia artificial, yo acá lo puse así más extremo para ser provocativo, pero en realidad nosotros humanizamos la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es una máquina, ¿sí? Lo que se ha inventado es una máquina, es un lavarropas con esteroides, ¿sí? Es una capacidad de cómputo que maneja lógicas y datos, es una máquina de procesamiento puro, no tiene intuición, no tiene emociones, no tiene sentido común. El sentido se lo damos los humanos, que somos los que les damos el propósito, son los que le estamos dando dirección, por ahora. ¿Cuáles son las diferencias entre la inteligencia biológica y la artificial? Bueno, en términos de eficiencia, nuestro cerebro tiene una eficiencia infinita. Funciona a 20 vatios, ¿sí? Ahora cada uno de nosotros está gastando 20 vatios, que es lo que consume una lamparita. La inteligencia artificial, para darnos respuestas en nuestro teléfono, requiere de megavatios, granjas de servidores, energía de altísimo volumen y nivel. Habrán escuchado datos de granjas de servidores, etcétera. Nosotros aprendemos de una forma minimalista. Un chico ve un gato dos, tres veces y ya identifica el patrón gato y lo puede reconocer. La inteligencia artificial necesita millones de imágenes de gatos para reconocer un gato. Nuestra memoria es reconstructiva, contextuada. Nosotros no tenemos todo en la memoria, no es todo consciente. Nuestra memoria se altera con el tiempo, se activa con olores, emociones, sonidos, canciones, músicas.
En cambio, el almacenamiento de la inteligencia artificial es digital, es exacto, indexado, masivo, funciona por vectores. Si no rompemos el disco rígido, jamás se va a alterar. Nuestro procesamiento es paralelo y asociativo. El procesamiento de inteligencia artificial es fuerza bruta. ¿Sí? En síntesis, nosotros somos creadores de significados y la IA es una supercalculadora de precisión y memoria masiva. Avancemos en la inteligencia artificial. Abrochen el cinturón porque voy a ir súper rápido, ¿sí? Dos tipos de inteligencia, la analítica y la generativa. La analítica es la que estamos acostumbrados hasta hace poco, el buscador, ¿sí? Funciona, es un buscador. Analiza datos, los clasifica y nos predice un resultado. La generativa, que es la que estamos viendo ahora, como Gemini o ChatGPT, no busca información, sino que, digamos, crea contenidos de texto, de imagen, de audio, de código. Predice la continuación más probable de la secuencia. ChatGPT, Claude, que ahora se está poniendo muy de moda, que es la de Anthropic, Gemini. Eh, entonces, el buscador nos da un mapa y la IA generativa crea contenidos y fuentes con sus propias palabras. ¿Cómo nace esto? En el año 57, un tipo, un investigador de una universidad americana, estaba estudiando el problema de cómo distribuir, cómo hacer la logística del ejército en terreno, en el medio de la guerra. Y para encontrar la combinación ideal matemáticamente mejor para distribuir la logística, los insumos de un ejército, se daba cuenta que la cantidad de cálculos que tenían que hacer era inabarcable, por lo menos para las capacidades de cálculo que había en esa época. Entonces dice, vamos a resolver el problema en pedacitos, de a poco. Voy a armar una ecuación a la que, como todos los humanos, le ponen su nombre, que es la ecuación de Bellman, en donde yo voy a predecir cuál es el valor de mi estado actual y voy a decir que ese valor es igual a una recompensa más el mejor valor de la mejor situación en la que puede estar en el futuro después de ese movimiento que voy a hacer. Entonces, acá está, el valor de la situación actual es igual a la recompensa más el valor de mi mejor situación posible, donde situación es estado por acción. Imaginemos un tablero de ajedrez. Estamos iniciando la partida, yo tengo las blancas. Tengo el peón adelante del alfil en la posición peón 2 alfil y tengo dos movimientos posibles, peón 3 alfil o peón 4 alfil. Antes de mover, digo, el valor de mi posición actual de ese peón vale 1000, porque como no sé nada, digo 1000. Es aleatorio, ¿sí? La inteligencia artificial, los primeros valores los pone en forma absolutamente aleatoria. Vale 1000. Entonces luego hago un movimiento y recibo una recompensa, supónganse voy a peón 3 alfil, recibo una recompensa de 100 puntos. Y cuando estoy en ese lugar, peón tercer alfil, digo, bueno, voy a valorar cuánto vale mi posición actual. Y voy a decir, no, no vale 1000 puntos como pensé, vale 800 puntos. 800 más, supónganse 50 de recompensa, estoy ahora en un lugar que creo que vale 850. Pero antes dije que valía 1000, así que me equivoqué por 150. Corrijo mi error y vuelvo a hacer la próxima iteración. Así funciona la ecuación de Bellman. ¿Qué es esta? El estado actual es equivalente al estado actual más la recompensa más el futuro, ¿sí? Donde acá ven que hay dos cositas, dos parámetros, alfa y gamma. Alfa afecta todo a la recompensa más el futuro y gamma solamente el futuro, esta parte max Q. Esos valores, esos cocientes los pone el programador. El programador que está armando la inteligencia va a decir, con alfa, ¿cuánto vale el aprendizaje nuevo contra el aprendizaje que ya tenía? En contextos que cambian mucho, por ejemplo, si estoy en el medio de la guerra y todo puede cambiar en cualquier momento, le voy a dar un valor de alfa alto al aprendizaje nuevo, porque por ahí todo lo que ya sabía dejó de tener sentido por este contexto tan cambiante en el que estoy. Si estoy en un contexto estable, voy a poner un alfa bajo. Y el futuro, gamma, le voy a dar mucho valor al futuro si me importa el largo plazo. Por ejemplo, si estoy haciendo una inteligencia artificial para programar mis inversiones de largo plazo, el gamma va a ser muy alto porque el futuro tiene mucha importancia. No quiero resultados solo hoy, también los quiero en el futuro, fundamentalmente en el futuro. En cambio, si estoy haciendo una inteligencia artificial para manejar un vehículo autónomo, le tengo que dar mucha, mucha más importancia
al resultado inmediato que yo tengo. Es decir, el futuro tiene que valer mucho, mucho menos que el presente, porque mi próximo movimiento del auto es cuestión de supervivencia. Esta ecuación tiene, bueno, estos dos, alfa y gamma, que son la tasa de aprendizaje y el horizonte temporal. En el año 89, un señor Watkins agarra la ecuación de Bellman, ya había máquinas, y dice, che, yo quiero hacer un algoritmo para enseñarle a una máquina a tomar decisiones. Y entonces dice, la ecuación de Bellman me puede servir. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a hacer la ecuación de Bellman y voy a iterar la ecuación de Bellman infinitas veces para que la máquina vaya aprendiendo de sus propias predicciones, que haga una acción, que interactúe con el entorno, que reciba una recompensa, que vuelva a evaluar su estado, vuelve a accionar y así sucesivamente. Y va creando una tabla Q, que es una tabla de valores, que imagínensela como un gran Excel, en donde en las filas están todos los estados posibles de la pieza, todos esos estados, posiciones que el peón puede tomar en un tablero de ajedrez, para todas las fichas de ajedrez, para todos los movimientos que se pueden hacer en ajedrez. En las columnas están todas las acciones posibles, que son todos los movimientos que yo puedo hacer con las fichas, y en las celdas cada uno de los valores de esa posición. Bien, esto estaba fantástico y las máquinas de Watkins empezó a aprender, pero se empezó a chocar rápidamente con un problema que se llama la explosión dimensional. Supónganse que para resolver un laberinto de 10 por 10 se requieren 100 estados. 100 estados tienen una combinación de posibilidades todavía manejable. Pero cuando ustedes agarran un videojuego cualquiera, como el Atari, ¿se acuerdan el viejo Atari para el ping-pong? Bueno, cada píxel es un estado. Y la combinación de píxeles que puede haber es tan grande que supera el número de átomos del universo. En esa época no había ninguna máquina que pudiera manejar el número de átomos del universo, ni tampoco la hay ahora. Entonces, el tema este se quedó trabado para pequeños problemas, para pequeñas cosas, ni siquiera para un juego de ajedrez, lejísimos de un juego de ajedrez. Entonces, acá apareció un señor, hace no muchos años, que se llama Demis Hassabis. Les recomiendo una película que se llama The Thinking Game, lo pueden bajar, la pueden ver. Y el tipo, se le ocurrió una solución. El tipo, había estudiado matemática en Cambridge y después se fue a estudiar, hizo un programa de neurociencias en UCLA y dijo, esto lo tenemos que resolver imitando al cerebro. ¿Y cómo lo hace el cerebro? Bueno, el cerebro tiene redes de neuronas. Y trajo el concepto de redes neuronas, en donde la inteligencia ya no tiene que memorizar estados, que son tantos que son inmemorizables, sino que tiene que reconocer patrones. Y entendiendo patrones va a poder predecir estados. El número de patrones es mucho más limitado que el número de estados. Y él, aparte, para que esto funcionara, introdujo dos aspectos, dos procesos también relacionados con la biología. Uno es el experience replay, que es que la inteligencia repasa aleatoriamente las cosas que aprendió, porque ocurría al principio que la red colapsaba porque se olvidaba de lo que había aprendido. Entonces, instrumentaron procedimientos y algoritmos en el cual revisa periódicamente y en forma aleatoria lo que ya tiene aprendido. Y por otro lado, utilizó dos redes neuronales, una que están dedicadas a aprender y otra que se mantiene estable para servir de referencia y que para la máquina no colapse. Adicionalmente, este tipo demostró que el proceso de darle recompensas a una inteligencia artificial servía para que la inteligencia aprenda cualquier cosa. O sea, cuando a la máquina le empezaban a ofrecer recompensas por resultados, la máquina podía aprender cualquier cosa, haciendo esta iteración con la ecuación de Bellman. Entonces, en síntesis, Watkins inventó la fórmula del Q-learning y Hassabis le dio el cerebro con las redes neuronales y la memoria con el replay de experiencias necesarios para que se pueda utilizar en la vida real. Ahora, hablamos de redes neuronales y nosotros los médicos enseguida pensamos en una neurona. Está bien, ellos hicieron una analogía, no tiene nada que ver con una neurona. Se llama perceptrón. No es una neurona. En realidad es un trozo de código ejecutándose en un chip. ¿Sí? Es código, son funciones o una función. ¿Sí? Es una estructura rígida que consume electricidad y que opera sobre un chip.
y abre y cierra transistores. ¿Sí? Lo único que hace es recibir señales, las pesa, las transforma en números, las pesa y decide si las pasa a la siguiente neurona o no. Entradas, por ejemplo, píxeles, valor relativo de cada píxel, suma ponderada de todos los resultados que tuvo esa capa de neuronas, función que dice si activo o no activo, se la paso a la próxima capa neuronal. Y así sucesivamente. Inputs, pesos en las conexiones, suma ponderada, activo o no activo. Si activo, le pongo un uno o algo entre cero y uno, y si no activo, le pongo cero. Después vamos a ver qué importancia tiene el cero y no que ponga números negativos. La diferencia entre lo que dijo y predijo y lo que terminó prediciendo en su siguiente paso por fórmula de Bellman es el aprendizaje. ¿Sí? Eso es aprendizaje, es la diferencia, es el error de su estimación de Bellman.